Buenas, ¿cómo están? Yo soy Coyo y estamos en un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la final de esta Copa Libertadores 2025 y vamos a hablar de la Copa Libertadores en total. Vamos a ver los máximos goleadores, máximos asistentes, mejores jugadores, mejor jugador para mí, mejor arquero, equipo revelación, equipo decepción, equipos revelación, equipos decepción en plural. Vamos a hacer un mini análisis, un mini resumen de cómo fue para mí esta final, el 11 ideal de esta final, el 11 ideal de toda la Copa. Creo que no me olvido de nada más. Y nada, eso, no se va a tratar más que eso el video. Y nada, creo que sí, es el último video de esta Copa, de esta edición de 2025, ya sea de Libertadores y Sudamericana. Seguramente a fin de mes ya estén subidos capaz los videos de Copa Libertadores y Sudamericana, todos los equipos clasificados a cada una de las copas. Así que nada, pero bueno, este es el video final de Copas Conmebol de 2025. Y así que nada, no quiero alargar más la intro. Así que bueno, lo dejo que disfruten del video. Y el campeón de esta Copa Libertadores 2025, bueno, ya sabrán que es Flamengo, le ganó 1-0 a Palmeiras en la final. Y bueno, vamos a hacer un mini resumen, análisis de esta final. Creo que fue un partido demasiado chato, un partido, pensé que yo tenía las expectativas más altas en este partido, pensé que iba a ser un partido de ida y vuelta, pensé que iba a ser un partido con más de 3 goles al menos, y no fue así. Creo que el análisis que había hecho yo en la predicción, dije que iba a ganar Palmeiras, que iba a ganar Flamengo, no Palmeiras, perdón, y que el partido se iba a desarrollar como dije, que Flamengo iba a atacar un poco más porque tenía más armas ofensivas, un planteo capaz más ofensivo. Palmeiras al final jugó con los 5 defensores que yo dije que iban a ponerlo, terminaron poniendo a los 5 defensores. Y nada, el primer tiempo para mí fue bastante superior Flamengo. Capaz no tuvo tantas chances de irse al descanso con un gol arriba, pero mantuvo la pelota, era el que más situaciones creaba, el que más juegos generaba. Y bueno, en el segundo tiempo, a los 20 creo que minutos del segundo tiempo, hace ese gol de cabeza de Danilo para abrir el marcador. Flamengo, cuando hizo el gol, se tiró un poco atrás. Palmeiras, por la responsabilidad, tuvo que atacar un poco más. Y desde ahí empezó a jugar Palmeiras a jugar tipo como para ir para adelante, por así decir. Y bueno, tuvo otro cierre de Danilo sobre el final que fue tremendo. Fue otro gol para Flamengo, ese cierre que hizo el ex jugador de la Juventus, Manchester City y Real Madrid. Y nada, eso. Yo creo que fue un partido que, si tuviera que haber un ganador, claramente para mí se lo mereció más Flamengo que Palmeiras. Creo que un empate que vayan al largue tampoco lo veía tan que digas wow. Pero sí creo que no veo ganador a Palmeiras en ningún tipo de partido. Creo que Palmeiras, la única vez que fue a atacar y con la astucia, con las ganas de atacar, fue cuando le hicieron el 1-0. Si no, yo creo que Palmeiras iba a jugar a una contra, a una equivocación del fondo de Flamengo, una equivocación de Flamengo y tratar de aprovecharla. Y bueno, no fue así. Flamengo no tuvo muchos errores. Rossi, cuando tuvo que responder, respondió. La defensa de Flamengo jugó demasiado bien. Y nada, eso. Haciendo una síntesis, a la final eso. Creo que fue a buscar, el que propuso más fue Flamengo. Palmeiras jugó un poco más a la contra, replegarse un poco más y aprovechar los errores de Flamengo. Flamengo no tuvo muchos errores. Flamengo pegó cuando tuvo que pegar, se tiró atrás y defendió muy bien el resultado. Y Palmeiras no pudo entrarle, no pudo hacerle un gol a Rossi. Así que nada, para mí en esta final creo que es un justo campeón. Y al recorrido de esta Copa creo que es un justo campeón Flamengo. Toda la serie la definió de visitante porque quedó segundo. Creo que un gran mérito para el conjunto dirigido por Filipe Luis haber ganado esta Copa Libertadores 2025. Este es mi once ideal de esta final de Copa Libertadores 2025. En el arco Agustín Rossi, creo que sin ningún tipo de dudas fue mejor arquero que Carlos Miguel, el arquero de Palmeiras. Así que merecidamente el arquero de Boca. Muchos jugadores de Flamengo. Creo que Palmeiras, el punto más alto fue Fuchs. Gustavo Gómez también. Y Juan Manuel López lo puse ahí porque creo que Bruno Henrique no tuvo tan buena final. Y para mí jugó un poco mejor el flaco. Pero no creo que haya hecho tan buena final el ex jugador de Lanús. Pero bueno, la defensa de Danilo, Gustavo Gómez, Leo Pereira y Fuchs. Danilo para mí fue el jugador de la final. Hizo el gol y evitó que le hagan un gol que era con un cierre tremendo. Gustavo Gómez, que fue lo capaz junto a Fuchs, fue lo más
lo más fuerte, lo más fino a nivel de defensa de Palmeiras. Leo Pereira, que otra vez hace un partidazo. Creo que Leo Pereira, para mí es el defensor de la Copa. Para mí Leo Pereira junto a Gustavo Gómez, pero por haber ganado la Copa, creo que Leo Pereira se merece ser el defensor de esta Copa. Futs, el ex jugador de Atlético Mineiro, que también hizo buen partido. Cuando jugó no lo hizo mal. Hizo gol creo que en la semifinal pasada contra Liga de Quito, con la remontada esa 4-0. Creo que es muy buen jugador, pero bueno, no pudo aguantar a ese ataque de Palmeiras. Después Pulgar, Varela y Alexandro. Pulgar creo que para mí tenía que haber sido expulsado. Pero bueno, no lo expulsaron. Creo que fue a los 30 minutos del primer tiempo o antes. Pero bueno, sacando eso, para mí hizo muy buen partido el mediocampista chileno. Creo que fue el reloj de Flamengo, fue el que organizaba el juego de atrás del Fla. Y después los laterales Alexandro y Varela. Varela es un tremendo jugador. Es un jugador que yo creo que por la edad que tiene y todo, creo que tiene proyección se puede ir a Europa. Creo que si se queda en Flamengo es porque prefiere quedarse en Brasil y está a gusto, pero creo que Varela es un lateral que puede jugar tranquilamente en un media tabla de la Premier, en un equipo, en un Valencia de España, en un equipo bueno de España. Y después Alexandro, que bueno, ya está de vuelta, ya pasó en esas grandes ligas, pero sigue siendo un lateral tremendo, más defensivo que ofensivo. Cuando ataca mejor de lo que ataca, bastante bien, pero creo que defensivamente es un toro. Está un poco grande, pero creo que lo sigue teniendo. Esos años los pasa a experiencia. Y después Samuel Lino y de Arrascaeta. De Arrascaeta para mí fue el mejor jugador de Flamengo en toda la Copa, junto a Rossi. Pero bueno, creo que Arrascaeta fue sin ningún tipo de dudas en estas instancias finales. Fue el que más influencia tuvo en lo que es el ataque de Flamengo. Muy buen jugador. Es un jugador que es distinto. No sé cómo, pero como muchos jugadores uruguayos en la selección, vos lo ves y decís, es horrible. Y después juegan en Flamengo, y Flamengo es un dios. En Cruzeiro también lo quieren mucho. Así que nada, merecidamente en este 11. Samuel Lino, que vino de Europa a esto, vino en el Atlético Madrid a esto. Creo que es bastante joven, lo pagaron 25 millones de dólares. Jugó de titular, pensé que iba a jugar de suplente, jugó de titular y jugó bastante bien. Y bueno, después, como dije, Juan Manuel López, que no sé si jugó tan buena final, pero como con el que compite era con Bruno Henrique. Bruno Henrique para mí no me gustó para nada cómo jugó el partido, entonces lo puse al ex jugador de Lanús. Y bueno, máximo goleador, comparten este título, este liderato en la tabla de máximo goleadores, Adrián Maravilla Martínez de Racing y José Manuel López de Palmeiras, los dos con 7 goles. Claramente Juan Manuel López jugó, creo que más de un partido más, porque Maravilla, si mal no recuerdo, creo que se perdió algún partido que otro de fase de grupos, creo. Pero bueno, no voy a poner a Maravilla porque jugó menos partidos. Así que nada, estos dos fueron los máximos goleadores de esta Copa Libertadores 2025. Y los máximos asistentes pasó prácticamente lo mismo que con goleadores. Con 4 asistencias comparten Leo Fernández de Peñarol y Brian Ramírez de Liga de Quito. Leo Fernández jugó menos partidos, creo que Leo Fernández jugó 7 partidos, muy buen promedio de asistencias, una asistencia cada 0,6, creo que es 0,6 que tiene de asistencia, bastante bien. Y Brian Ramírez, que jugó muchos partidos más. Pero bueno, no quería poner solo a Leo como pasó con Maravilla porque jugó menos partidos, así que puse a los dos, al jugador de Peñarol y al jugador de Liga de Quito. Y pasamos al mejor jugador de esta Copa Libertadores, en mi opinión, creo que fue José Manuel López. Por más que haya perdido la final, por más que no haya tenido tan buena final, creo que sería injusto no ponerlo a él, porque de Flamengo, si te pones a pensar, hay un solo jugador que lo podría poner, que ahora no voy a decir cuál, pero bueno, podría haber puesto también a Arrascaeta, pero de Arrascaeta para mí jugó bien a partir de como mucho cuartos. Es verdad que la fase más importante, pero para mí no tuvo buena fase de grupo de Arrascaeta. Octavos estuvo normal, y para mí jugó muy buenas semis y final. Capaz cuartos también, pero para mí López jugó bien toda la fase de grupos. López jugó bien octavo de final, López jugó bien cuarto de final, López jugó bien semis, capaz no tanto. Y la final fue capaz de los delanteros más rescatables de Palmeiras, pero creo que se merece, sería injusto no ponerlo a él. Estaba pensando también en Vitor Roque, pero
pero Vitor Roque tiene menos, creo que tiene 3 goles menos, asistencias creo que tiene la misma. Y encima creo que es un 9 que para mí los goles que hacía también los generaba un poco López. Entonces, estaba entre la disyuntiva entre elegir a Vitor Roque o José Manuel López. Y bueno, me terminé quedando con el ex jugador de Lanús, el delantero argentino, que para mí fue el mejor jugador de esta edición de Copa Libertadores. Y después pasamos al mejor arquero, que este era el otro jugador que capaz estaba en duda de ponerlo como también mejor jugador. Pero bueno, no. El Flaco López hizo muy buena Copa. Rossi también, ahora vamos a hablar un poco más de sus números. Y como ya lo iba a poner como mejor arquero, no lo quería poner como mejor jugador porque era darle mucho capaz crédito a Rossi. Sin ningún tipo de duda fue el mejor jugador de Flamengo. No de campo, jugador no de campo, porque mejor jugador de campo para mí como que fue de Arrascaeta, pero para mí hubo mucha diferencia de nivel entre Arrascaeta y Rossi a lo largo de toda la Copa. 9 vallas invictas y solamente 5 goles recibidos en, si mal no recuerdo, en 13 partidos. Es tremendo, o sea, le hicieron gol solamente en 4 partidos y le hicieron, creo que en promedio, un gol solo por partido en esos partidos que perdió. Fue tremendo. Lo del arquero de Flamengo, ex arquero de Boca. Así que yo creo que está entre él y López, inclusive el mejor jugador de esta Copa, pero sin ningún tipo de dudas creo que el mejor arquero se lo merece. Y este es mi once ideal de la Copa Libertadores 2025 en total. En el arco Agustín Rossi, que el ex arquero de Boca, como dije, para mí fue el mejor arquero de la Copa, inclusive peleó el mejor jugador de la Copa. Así que merecidamente el ex arquero de Boca. Después defensa, Leo Ortiz, Gustavo Gómez, Leo Pereira y Brian Ramírez. Leo Pereira y Gustavo Gómez creo que fueron los dos mejores jugadores, los dos mejores defensores sin ningún tipo de la Copa. Después Leo Ortiz estaba entre poner a Gabriel Rojas y ponerlo de lateral derecho, por más que sea lateral izquierdo. Pero creo que Rojas estuvo bien, pero me gustó apenas un poco más Leo Ortiz. Jugó menos partidos, estuvo lesionado algunos partidos el zaguero brasileño, pero creo que estuvo apenas un poco mejor que Gabriel Rojas. Podía haberlo puesto a Rojas, pero como ya había 2 de Racing, dije, bueno, vamos a dejar a Leo Ortiz. Después Brian Ramírez, que fue el mejor jugador para mí de Liga de Quito. Un jugador que yo creo que el año que viene no creo que siga en Liga. Creo que es un jugador que puede jugar en un equipo brasileño de alto calibre, en un equipo argentino de alto calibre. Creo que un Boca, un River que necesita laterales izquierdos o carrileros izquierdos pueden ir a buscarlo. Puede también inclusive ir a un equipo europeo, capaz no elite, pero un equipo europeo que capaz pelee el descenso en Premier, un equipo mitad de tabla Liga Española, puede jugar el lateral izquierdo ecuatoriano. Después mediocampo para Santiago Sosa, Arrascaeta y Leo Fernández. Santiago Sosa creo que fue el mejor jugador de Racing en este año, fue el jugador que más representa al hincha de Racing, un jugador que, para el que no sabe, jugó... bueno, como vieron con Flamengo, Rojo le pegó un codazo y lo fracturó un montón de partes de la cara. Y a las 3 semanas jugó contra River un partido con máscara y con la cara toda fracturada. Fue el jugador que ganó más duelos aéreos. Unos huevos impresionantes tiene el ex jugador de River. Y bueno, merecidamente en este once ideal creo que fue el mejor jugador de Racing, inclusive a lo largo de toda la Copa. Después de Arrascaeta y Leo Fernández. Arrascaeta para mí fue el mejor jugador de campo de Flamengo. Leo Pereira fue un líder en la defensa, pero creo que el que se encargó de hacer jugar al equipo fue Arrascaeta y sin ningún tipo de dudas fue lo mejorcito del Fla. Después Leo Fernández, líder de asistencias, 4 asistencias en 7 partidos, tremendo lo de Leo Fernández. Creo que es un jugador de Copa Libertadores, es un jugador que yo creo que, bueno, le compró el pase Peñarol, pero creo que podría estar jugando en un Boca, en un River, inclusive en un equipo brasileño. Es un jugador muy bueno, con muy buena visión de juego, muy buena pegada. Así que merecidamente en este once ideal. Después José Manuel López, Adrián Maravilla Martínez y Vitor Roque. José Manuel López, ya dije bastante en el video anterior, el mejor jugador de la Copa, tremendo. Estuvo medio bajo este final de Libertadores, pero creo que todo el resto hizo una Copa tremenda, repartiendo asistencias, haciendo goles, ayudando en la creación de juego de Palmeiras. Así que merecidamente Vitor Roque, que también fue una fiera, un delantero muy ágil, muy potente, mucho gol, mucho olfato de gol. Un jugador que vale para mí prácticamente 40 millones de dólares. Y creo que no creo que dure tanto en este Palmeiras. Creo que le van a llegar ofertas, no sé si este verano o en invierno el invierno de 2026. Pero bueno, muy buen jugador. Y Adrián Maravilla Martínez, que fue el goleador junto a José Manuel López.
capaz no tuvo tan buena Copa Maravilla, más cuando se le desprendió Sala, su compañero, su segunda espada, su Robin, el Robin de Batman. Pero bueno, hizo muchos goles en la fase de grupos, tuvo mucha influencia en los goles de Racing, así que nada, merecidamente en este once ideal el ex jugador de instituto. Y estos para mí fueron los dos equipos revelación de esta Copa Libertadores 2025, Liga de Quito y Vélez. Liga de Quito que llegó a una semifinal. Yo tengo que admitir que todas las series, creo que desde octavos dije que iba a perder. Dije que iba a perder en octavos, dije que iba a perder en cuarto, dije que iba a perder en semis. Inclusive casi me cierra la boca en semis, pero bueno, Palmeiras, se le congeló el pecho con Palmeiras que lo pasó por encima. Pero bueno, dejó afuera en octavos a Botafogo, dejó afuera en cuartos a San Pablo, dos equipos brasileños que eran muy fuertes, mucha diferencia de plantel entre ambos equipos. Y también me cerró la boca en la ida de semifinales, que le ganó 3-0 a Palmeiras. Yo puse que iba a ganar Palmeiras o que iba a haber un empate, si mal no recuerdo. Le hizo 3 goles. Así que yo creo que es un equipo que yo lo proyectaba como para quedarse en octavos, en cuartos como mucho. Y bueno, llegó a una semifinal metiéndose entre dos equipos, los dos mejores equipos del continente, que es Flamengo y Palmeiras, y un Racing que venía a ser campeón de la Sudamericana. Después Vélez, que yo en el grupo que le tocó, que creo que le tocó Olimpia, bueno, San Antonio Bulo Bulo y Peñarol. Yo lo había puesto abajo, lo había puesto en que quedaba en tercero, si mal no recuerdo. Y nada, que clasificó creo que como primero. Ganó octavo de final a un equipo brasileño como Fortaleza, que es verdad que está bastante flojo, que está peleando el descenso en Brasil, pero no deja de ser un equipo brasileño que tenía capaz, creo que mejor plantel que ellos, o mejor valor de plantel que Vélez. Le ganó bien y bueno, en cuarto se le congeló el pecho con Racing, pero creo que hizo muy buena copa y yo de proyectarlo que queda fuera en fase de grupos a llegar a cuarto de final, creo que fue de los equipos. Estaba también entre poner a Estudiantes, pero yo creo que a Estudiantes lo promediaba en que queda fuera en cuartos. Entonces no sé si fue tanta revelación. Capaz era una ficha mía, capaz que para alguien sí era revelación, pero para mí fue una ficha que yo creo que Estudiantes iba a llegar un poco lejos. Así que nada, esto para mí fueron los dos equipos revelación de esta copa. Y los equipos de excepción, Independiente del Valle y Olimpia. Independiente del Valle que le tocó una fase de grupos para mí accesible, que era un Universitario y Barcelona, que para mí es peor equipo que Independiente del Valle. Es verdad que tenía River, pero creo que era el único que capaz le podía meter miedo. Después, los otros dos creo que podía haberlo pasado. No fue así. Después es verdad que en Sudamericana tuvo buena copa, pero me decepcionó. Yo creo que era un equipo a llegar mínimo a cuartos. Mínimo no, sí, mínimo a octavos. Y yo lo proyectaba a cuartos. No fue así que fue un equipo de excepción para mí. Y Olimpia, sin ningún tipo de duda. Yo lo había puesto que peleaba el primer puesto con Peñarol en su fase de grupos. Quedó último, o sea, por detrás inclusive de San Antonio Bulo Bulo. Y nada, fue muy bueno. Para mí fue muy. No sé cómo terminó el año en su liga, pero yo tuvo muy mal primer semestre de año. Y en Copa Libertadores para mí lo fue muy mal. Pero bueno, yo era un equipo que lo proyectaba octavos, inclusive si se ponía aguerrido podía llegar a cuartos, porque es muy difícil ganarle de visitante a Olimpia. Pero bueno, para mí fue un equipo de excepción junto a Independiente del Valle, los dos blancos y negros. Así que nada, estos fueron mis dos equipos de excepción de esta Copa Libertadores 2025. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Muchas gracias a los que llegaron hasta acá, como digo siempre, me ayudan un montón dando like, compartiendo el video, comentando qué le parece, activando la campana para que YouTube les avise cada vez que suba un video. También me ayudan un montón siguiéndome en mis redes sociales, CoiPD, mi Instagram, CoiPD, mi TikTok. Y nada, eso, tienen las redes sociales abajo, en el link, en la descripción si las quieren, mi Twitter, mi TikTok y mi Twitter. Así que nada, ya terminó, como dije, esta edición de Libertadores, de videos de esta edición de Libertadores 2025. Ahora seguramente, como dije, a fin de mes suba todos los clasificados a la Copa Libertadores, todos los clasificados a la Sudamericana, ya sea todas sus instancias, fase previa, repechaje, lo que sea, fase de grupos. Y nada, ahora lo único que voy a subir seguramente sean reels de la Liga Argentina y el video de cierre de la Liga Argentina. Así que nada, este mes creo que quedan 3 videos por subirse. Y nada, eso, no quiero alargar más el cierre. Agradecerles por acompañarme en este año de Copas Conmebol. Y nada más que eso. Y bueno, espero que tengan buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estén viendo este video. Así que nada, nos vemos en la próxima. Chao.
No nos juramos nada, pero el orgullo se dio. Entre idas y vueltas el deseo no venció. Jugamos al olvido, pero algo nos unió. Y su risa dejó ver lo que nunca me admitió. Bebé, yo sé que jugamos al mismo juego, pero